de hacer esa experiencia es que funda exactamente Vagamundo, una agencia de turismo educativa con más de 7 años de experiencia en el mercado hoy, donde se desempeña actualmente como CEO. Así que a ella, a Karina Rivero, le damos un fuerte aplauso y la bienvenida. ¿Todo bien? Gracias. Adelante. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Es un placer volver a estar en esta segunda edición. Les quería contar que cuando cumplí 30 años, como le debe pasar a varias personas que están por acá, entré en crisis. Esta crisis que contaban por acá, ¿no? Hacía ya 10 años que me había enterado por primera vez que alguien dejaba su vida un tiempito en el paisito para irse afuera, para irse a estudiar y trabajar a otro país. Me había picado la curiosidad, el bichito de saber cómo había hecho. Al siguiente año, a varias nos había picado el bichito, se fueron 5 amigas más a estudiar y trabajar a otro país. Y así eso que empezó no frenaba y cada vez me enteraba de más personas que se iban a estudiar y trabajar a otros lugares, aprender idiomas, capacitarse y poder volver con todo ese bagaje. En cada uno de estos viajes participé en la organización, pero cuando llegaba el momento de decidir si me sumaba o no, me acobardaba. Decidía que todavía no, primero porque tenía que terminar primero mi carrera, después porque cuando me recibí como abogada me ofrecieron para hacer un posgrado, después porque ascendí en mi trabajo, me puse en pareja, distintas cosas que hacían que siempre quede para después esa posibilidad de viaje, de irme a vivir una experiencia. Pero mientras iba sumando, muy estructurada y abogadil como soy, todos esos requisitos en cuadros. Me hice un Excel enorme con cada una de esas posibilidades, de esa experiencia, en donde analicé la posibilidad de irme a vivir a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, España, Italia. Estaba lleno de, imagínense un cuadro con un montón de entradas y analizaba los requisitos, la visa, los costos, los beneficios, para poder decidir cuál sería el que yo me animaba a hacer, cuál de esas experiencias podía ser para mí. Mientras mis amigas viajaban, aprendían idiomas y trabajaban afuera, yo estuve 10 años haciendo cuadritos para cuando llegue el momento, mi momento. Cuando cumplí 30 años, la crisis de haber concursado para ser fiscal y sentir que si no me iba ahí no me iba más, me hizo tomar la decisión de irme de viaje. El destino elegido fue Irlanda. Me fui por un curso de 8 meses a aprender inglés, estudiar y trabajar, y me terminé quedando y pasaron muchas más cosas, como por ejemplo terminar fundando Vagamundo, una agencia de turismo educativo irlandesa uruguaya que hoy acompaña a gente a viajar. La decisión de irme a Irlanda no fue fácil, nunca es fácil decidir vivir un tiempo afuera. Cuando lo hice sentí que faltaba muchísima información, sobre todo esto, ¿no? Hace 10 años que empecé a viajar, faltaba mucha información y yo tenía esa información en estos cuadritos que me había ido armando en este Excel enorme con toda la data que podía investigar de cómo hacerlo posible. Decidí Irlanda porque, si bien migrar es difícil, quise complejizarlo un poquito más y quería que sea un país en donde no se hable español, para poder tener una experiencia profesional que me desafíe más y que me dé un regreso a Uruguay hablando otras lenguas y poder insertarme en otros mercados laborales y todas las puertas que abre aprender idiomas. Cuando llegué a Irlanda y tenía el inglés del liceo, fue caótico. Pensé que me había equivocado de destino porque a la vez el inglés real, el callejero, el que habla la gente cuando viajamos de todas partes del mundo, nos comunicamos en inglés, era muy difícil y muy diferente al inglés perfecto que escuchamos en los manuales o en los audios del anglo. Me pasó de estar en una esquina y escuchar a adolescentes hablar y no entendía nada de lo que decían. Uno se da vuelta y me dice, "What's a crack?". Yo me quedé mirándolo diciendo, no entiendo qué me dice. Imagino que es un saludo, pero ¿cómo aprendemos que se saluda en inglés? Hello, how are you? Pero después no es eso lo que la gente usa en la realidad, en lo cotidiano. What's the crack? Es un ¿cómo estás?
Yo me la quedé mirando y haciéndole mímicas de no entiendo lo que me estás diciendo. Me dice, how are you? What's the crack? It's the same. Yo dije, wow, qué difícil que va a ser esto. Ir a un supermercado y no hablar inglés. Una vez compré algo que yo estaba segura que era maquillaje irlandés, frasco de vidrio, leo cream, soft, mi color. Dije, fantástico. Decía left también, y yo no entendía que era letter. Es cueros. Compré tinta para cueros y me la puse en la cara. Por esto es importante aprender idiomas. También a los estudiantes. Una vez me llama, hoy somos más de 20 personas en el equipo, tenemos oficinas en Irlanda, residencia propia. Me llama la encargada de la residencia y me dice, hay un estudiante comiendo alpiste. ¿Cómo? Sí. Hay un estudiante que pensó que era una especie de granola sofisticada que en Uruguay no tenemos y hace días que come alpiste, compró comida para pájaros. Ok, tenemos que hacer manuales, instructivos y necesitamos acompañar a la gente que llega de viaje a otro país y darles toda esa información. Será el diario del lunes de toda la gente que quiere vivir una experiencia así y no se anima. Y piensa que es muy difícil o no tiene los contactos para poder hacerlo. Tenemos que generar una comunidad viajera en donde conozcamos a toda la gente de nuestro paisito que está por el mundo y sea más fácil, porque nos ayudemos comunitariamente a hacer esas experiencias que ya otras personas hicieron. Así nace Vagamundo, de esos cuadritos y de todos esos años de buscar información. Cuando llegué a Irlanda me di cuenta que había muchísima gente interesada, que no era la única loca, que quería irse a vivir una experiencia afuera y que éramos un montón que teníamos ganas de hacerlo y que pasaban por los mismos miedos que había pasado yo, de tener miedo de dejarlo todo y que en realidad es un fantasma que no es real, no dejamos nada. El paisito está acá, nuestros afectos, nuestras profesiones, nuestra experiencia laboral, nos las llevamos para seguir construyendo. Irnos afuera un tiempo para aprender una lengua o hacer una especialización no nos quita, nos da base para seguir construyendo los profesionales del futuro que querramos ser en este mundo globalizado, donde los idiomas, sobre todo para el ámbito de gastronomía, turismo, es muy necesario. Hoy por hoy somos más de 20 personas en el equipo que trabajamos en más de 40 destinos, que tenemos más de 1000 instituciones educativas, alojamientos propios y les acompañamos en un servicio 360 con todo lo que necesiten para poder instalarse en el exterior y vivir una experiencia de estudio y trabajo. Gracias. Voy a invitar a Karina a mi living. Karina, primero hay algunas cosas que me gustaría preguntarte en realidad. Primero, vos te fuiste a Irlanda. ¿Alguna vez volviste? Sí, pero ¿vivís allá o vivís acá? Vivo viajando. Vivo viajando. Lo que hice fue hacer la primera experiencia en Irlanda, me encantó, fueron de 8 meses. No sabía si volverme o no. Dije, bueno, me voy a ir a Italia y voy a aprender una tercera lengua, va a ser italiano mientras hago la ciudadanía italiana. Estuve 8 meses viviendo en Italia, haciendo la ciudadanía y aprendiendo italiano. Las lenguas latinas no son más fáciles, entonces italiano, portugués, francés en 6 meses las podemos sacar porque los cursos son intensivos. Son de lunes a viernes todos los días, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y después trabajás y vivís en un país de esa lengua. Entonces en 6 meses podés desarrollar un buen nivel de la lengua. Y ahí iba en realidad a la siguiente pregunta que me parece algo fundamental y es la diferencia de aprender un idioma que no es el nuestro en nuestro país que irte a ese país a aprender el idioma ahí. Es algo que es abismalmente distinto. Y creo que cualquier persona, incluso aquellos que creen que no son buenos con los idiomas, pueden hacerlo. A mí en eso me pasó que siempre creí que no era buena para las lenguas y hoy hablo 4 lenguas. Desde acá tenía el inglés del liceo y me costó pila. Después fui a clases del anglo y era 1 o 2 veces a la semana, sentía que no avanzaba. Después con la carrera dije, bueno,
estudio en aplicaciones, me pago un curso de inglés online, de Open English, bueno, no, tampoco funcionaba. Bueno, empiezo con un profesor particular y nada me funcionaba. Y exponernos a ir a vivir a otro país donde se habla esa lengua, lo aprendemos sí o sí. Y lo aprendemos, todas las personas aprendemos idiomas o distintas carreras y áreas de injerencia de distintas maneras. La mía es vivencial. Me fue mucho más fácil aprender idiomas viviéndolo que estudiándolo y después no poniéndolo a prueba. Y es que de alguna manera vos lo que estudiaste de lunes a viernes en cursos que creo que son de 3 horas, lo aplicaste después cuando fuiste al súper a comprar fruta igual. Todo. Claro. Todo es en inglés. Ahí siempre recomiendo para quienes quieran vivir experiencias así, si bien les ponemos en contacto con una comunidad uruguaya, latina muy grande, traten de trabajar en inglés, de vivir con gente que no sean todos uruguayos, de ponerse a prueba ustedes y aprovechar esa experiencia. Les puede encantar y quedarse a vivir. Yo hace 8 años ya que hago mitad del tiempo, 6 meses en Uruguay y 6 meses viviendo otras experiencias, aprendiendo otros idiomas, no porque me encante viajar, sino para poder recomendarles mejor a ustedes. Mentira, me encanta viajar. Y me parece súper rico, es muy bueno. Y hay gente que capaz no es para vivir mucho tiempo afuera, va, está un año, aprende la lengua y se vuelve. Y es rico, cada quien hace su experiencia viajera. Lo peor que puede pasar es que no les guste tanto el destino. Irlanda llueve un montón, a mí no me molesta. Y hay gente que dice, no, el clima es mejor el uruguayo, seguro. La comida, ni hablar. Extraño a mi familia, voy, aprendo lenguas y vuelvo. Y tenemos todo ese bagaje. Y ahora, como por último, me interesa que cuentes un poco más ¿cuál es el trabajo exacto de Vagamundo? Digamos, si cualquiera de estos estudiantes quiere vivir una experiencia, ¿cuáles son los pasos a seguir junto a ustedes? Tenemos un equipo, bueno, lo constituye, así que me gusta muchísimo, un equipo muy lindo, que me encanta las distintas áreas. Cuando alguien nos consulta, lo primero que preguntamos, aprendemos a escuchar. Toda persona que va a otro país y no habla la lengua mejora la audición. Saber escuchar cada caso. Hay gente que se quiere ir porque quiere seguridad. No te voy a recomendar capaz que te vayas a Sicilia. Te voy a recomendar que te vayas a algún país nórdico. No, yo me quiero ir porque quiero aprender la gastronomía europea. España, Italia, Francia. No, yo me quiero ir porque quiero una segunda o una tercera lengua. Saber qué van a buscar. Quiero hacer una experiencia, trabajar y ahorrar para después conocer toda Europa. Irlanda es el mejor sueldo de la Unión Europea. Saber qué nos piden para saber qué recomendar y tener un equipo de asesores específicos de cada destino y oficinas locales y representantes locales para que los reciban cuando van al destino. Una vez que les asesoramos sobre cuál es el destino para cada persona dentro de todo el abanico que tenemos, hay un equipo de soporte con quien trabajamos un año con el estudiante cuando ustedes lo hacen con tiempo. Hay veces que nos dicen, tengo pasajes para el mes que viene. No, ok, puedo con esto. La idea es que no. Los viajes con tiempo para migrar salen mejor. Si lo hacen, o sea, ahora preparamos gente que va a viajar en agosto del año que viene. Ok, ¿cuánto tiempo te iba a preguntar? Yo lo hice con 2 años. Soy muy estructurada. Yo necesité 2 años de cuadritos para decir, bueno, ahora de verdad lo voy a hacer. Esto es real. Hay gente que lo hace con 1 o 2 años, hay gente que lo hace con 1 mes. Lo recomendado es mínimo 3 meses, si no me vuelven loca. Entonces, pido por su favor, salud mental, mínimo 3 meses. Al menos 3 meses, así podemos organizarlo bien. Hay un equipo de soporte que les acompaña con workshop laboral, con charlas, con encuentro psicológico, para que ustedes sepan quiénes son, qué van a buscar, disminuir el choque cultural cuando nos vamos a otro lugar. Hay un equipo de comunicación con quien generamos un montón de actividades en comunidad. Hay distintos equipos que les van a ayudar desde soporte en destino, residencia, alojamiento, actividades y demás, y todo lo que es inserción laboral para acompañarles a que puedan trabajar en cada destino. Sobre todo chef, si hay muchos chefs acá, son los que a los 2 días empiezan a trabajar, incluso si no saben ni cómo se dice cebolla.
Y de ahí a alguien que capaz es más peque, que viaja con 18 años, que nunca trabajó y que no habla nada, le puede costar unos 2 meses conseguir trabajo en el destino. Pero entre 2 días y 2 meses está el 98% de los casos, el 100% consigue trabajo durante los 6 o 8 meses de la experiencia. Y las experiencias no se terminan ahí. Cuando terminan el curso, si se quieren quedar, pueden renovar los visados, pueden hacer otras experiencias. Les acompañamos a la experiencia que cada quien elija tener. Espectacular. Muchísimas gracias, Karina. Voy a pedir un fuerte aplauso. Voy a llamar a Ilana Gateño, que es coordinadora de hotelería y turismo de ITU, para entregarle su placa. Vení, Karina, esa placa es para ti. Bueno, les pido un